Si la historia de las 13 rosas fusiladas en el cementerio del Este, en la necrópolis del Este, de aquí de Madrid, es conocida, hay una historia de 17 rosas menos conocida. Nuestro compañero en temas de memoria, Daniel Fernández Abella, escribió hace unos años un texto maravilloso acerca de las 17 rosas de Guyena, que fueron encarceladas, vejadas, rapadas y paseadas por su pueblo para escarnio público. Varios guardias civiles días antes habían irrumpido en sus hogares deteniéndolas sin motivo alguno. Luego los falangistas las acarrearon en un camión como animales y se las llevaron al vecino municipio también sevillano de Gerena. Allí 17 mujeres de entre 24 y 70 años fueron asesinadas en noviembre de 1937, entre el 8 y el 9 de noviembre, y arrojadas a una fosa común del cementerio. Hoy no vamos a contar la historia de una sola mujer. Hoy traemos la historia de 17. Eulogia, Ana María, Antonia, Granada Garzón, Granada Hidalgo, Natividad, Rosario, Manuela Liánez, Trinidad, Ramona Manchón, Manuela Méndez, Ramona Navarro, Dolores, Josefa, Tomasa, Ramona Puntas y Manuela Sánchez. Todas, menos Antonia, que era de Loja, habían nacido en Guillena. Todas habían criado a sus hijos de entre 2 y 10 años, aunque también alguna era más mayor, como Granada Hidalgo, que tenía 70 años cuando fue fusilada. Ana María contaba con 29 años y 2 hijos y era madre soltera. Sacaba adelante sus hijos como podía, cosa que no era fácil en aquellos tiempos, con una hambruna que se cedaba con los más pobres, y además ambos tenían el apellido de la madre, algo que no pasaría inadvertido en el pueblo. Trinidad había parido 8 hijos y cuando los hombres entraron en su casa para llevársela, una de sus hijas se ofreció a ir en su lugar, pues sabía el destino que correría su madre. De hecho, estuvo en la puerta del cementerio hasta que su madre fue asesinada. Manuela Méndez tenía 2 hijos de 5 y 3 años y ella solo contaba con 24. La misma edad que Ramona Navarro, solo que ésta tenía 2 hijas. Tomasa tenía 61 años y 5 hijos criados gracias al sueldo que podían conseguir en el campo. Antonia había nacido en Loja y muy jovencita no conoció a su marido, que era de Ronda. Luego marcharon a vivir al pueblo sevillano, esperando una vida mejor junto con sus 3 hijos. A Granada Garzón la conocían como la gitana y había tenido a sus 9 hijos en el mismo pueblo donde ella había nacido, Guillena. Granada Hidalgo era la más mayor y también la única que sabía leer. Natividad y Rosario eran vecinas y también vivían en la calle Pablo Iglesias. Manuela Liénez, la esterona, se quedó en Guillena cuando su marido huyó debido a la entrada de las tropas franquistas en el pueblo. A Ramona Manchón la asesinaron a su marido, igual que al de su tocaya Ramona Puntas, pero ellas salían adelante con sus hijos. Dolores tuvo 9 hijos, mientras que Josefa solamente tuvo 2. Gracias a Manuela Sánchez, su marido pudo sobrevivir a la guerra y nunca fue represaliado por el bando sublevado. Todas ellas vivían en Guillena cuando en el otoño del 37 la columna del bando fascista de Sevilla entró en el pueblo, deteniendo a 19 mujeres. Allí no encontraron resistencia alguna y no fue difícil apresarlas a pesar de los gritos de los niños y las niñas, de las hijas o de los bebés. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué delitos habían cometido? Fueron interrogadas y torturadas, pero ninguna supo o quiso contestar a las preguntas que se les hacía, sobre todo a aquella que le preguntaban por el paradero de sus maridos, de sus hijos, de sus hermanos o de sus amigos republicanos. La mayoría de ellas tenían sus esposos en el frente, luchando contra el golpe de Estado franquista, pero también habían algunos que estaban resistiendo en la sierra sevillana. Granada Garzón tenía además a su marido en el frente, un hijo de 19 años también. Ambos fueron asesinados durante la guerra. Y Granada Hidalgo a varios hijos. Buscaban con ahínco al marido de Manuela Sánchez, que había sido un miembro destacado de la Unión Republicana local. A Ana María se le había visto con algunos soldados republicanos. Pero ninguna de ellas era activista ni participada en ninguna organización política o de resistencia del pueblo. Nunca habían dado un mitin ni se metían en esos temas. Nada de eso les sirvió. Después de los interrogatorios fueron condenadas por ser sujetos peligrosísimos de afiliación marxista. Ojo. Dado que según el telegrama enviado al cuartel del genocida Franco, habían aportado comida a varios huidos en la sierra. Después del veredicto, del que 2 detenidas salieron inocentes, las mujeres fueron rapadas y humilladas, obligadas a hacer el paseillo por el pueblo para que el resto de los habitantes aprendieran la lección. Tras eso, las subieron a un camión y las trasladaron a Gerena, un pueblo cercano, llevándolas directamente al cementerio.
Allí el comando de la Falange de Genera, todos con nombres y apellidos, las apuntaron y comenzó la primera ráfaga de disparos. Los testimonios dicen que había una embarazada cercana ya a dar a luz. Todas corrieron a intentar protegerse, pero no fue posible. Una a una cayeron las 17 mujeres, las Rosas de Guillena. Su único delito fue ser madres, esposas o conocidas de soldados del bando republicano. El 23 de enero de 2011 se inició en el cementerio de Gerena la exhumación de los cuerpos de las personas fusiladas que allí había, que concluyó en febrero del 2012. Fue posible recuperar los 12 cuerpos de los 17 cuerpos de las 17 Rosas de Guillena, proceder a su identificación y a entregárselos a sus familiares. Se descubrió además que no había una, sino 2 mujeres embarazadas. Aún no está cerrado el caso, pues en 2015 algunos familiares denunciaron los hechos en el juzgado de Sevilla para que se investigue realmente lo que ocurrió y quiénes fueron los culpables de todos estos asesinatos. El 15 de diciembre de 2012 se realizó el entierro de sus restos en el cementerio de Guillena. Os leo en comentarios.